Antes de la historia, antes de los dioses y antes de los titanes, solo había caos. Caos, un vacío infinito, había estado allí durante eones. Solo existía él. Todos los elementos del universo se encontraban en él, dispersos, sin orden. Caos estuvo en el principio y lo estará en el final. Y de él surgió Eros. Eros era el deseo mismo, y su presencia alteró a Caos, porque sabía que él traería un cambio. Entonces, un nuevo primordial surgió de él. Gaia, la Tierra, que se encontraba confusa al ver que simplemente existía. A lo lejos, de nuevo desde Caos, surgió Tártaro. Los cuatro sabían sus nombres desde que surgieron y sabían lo que eran. Durante un pequeño tiempo, los cuatro primordiales estuvieron juntos, sin nada más que el universo. A Caos no le gustaba aquello, ya que significaba el final de su reinado, y cuando intentó impedir la existencia del resto, Eros se burló de él. El primordial que representaba el deseo, la pasión y el anhelo amoroso, usó su poder para poner el universo en marcha y que naciera la voluntad para realizar todas las cosas, entre ellas el nacimiento de las primeras deidades. Mientras Gaia dormía, empezó a engendrar a las áureas, las montañas, al Ponto, el mar y por último, al cielo. Al despertar, Gaia se dio cuenta de la presencia de este último, quien sin saber por qué, la había rodeado. Ambos, tierra y cielo, tenían la misma altura. Cuando le preguntó su nombre, le respondió que era Urano, y entre los dos empezó algo del que aún no había palabra para definir. Eros vio aquello con orgullo. Lo que había sido un desafío a Caos acababa de ser algo hermoso. Pero Tártaro, envidioso, exigió lo mismo. Al verse motivado, Eros le concedió 2 hijos. De Tártaro surgió un ser neutro, Erebo, la oscuridad, y su hija Nyx, la noche. Gaia y Nyx se llevaron bien. Tártaro, mientras tanto, estaba a la misma distancia de Gaia que ella de Urano. Sin embargo, Gaia solo tenía ojos para el cielo. Urano contemplaba tiernamente a Gaia, igual que él a ella. Un día, para expresar ese sentimiento que aún no tenía nombre, dejó caer sobre ella una lluvia, que le hizo producir hierba, flores, árboles, ríos y lagos. Gaia quedó maravillada por aquello, y quiso responderle de algún modo, pero no sabía cómo. Cuando Eros vio aquello, conmovido, decidió motivar lo que finalizaría su unión. Hizo a Gaia mujer y a Urano hombre, creando la distinción de sexos y el sexo mismo. Gaia cogió a Urano y lo besó, uniendo sus cuerpos en un acto que muchos repitieron en el futuro. Y de ellos nacerían las ninfas que habitaron hermosas la tierra. Sin embargo, Tártaro, furioso, vio aquello que no sabía qué era. De algún modo tenía envidia y sus acciones pusieron en peligro aquello. Así que Gaia decidió responderle del mismo modo. Pero de aquel acto sin amor, Gaia tendría al monstruo Tifón, la Dracaena Equigna y las tribus de gigantes. Pero el peor de sus hijos sería Thanatos, la muerte, que acababa de nacer en el mundo, amenazando por primera vez la existencia del universo. Estaba claro que aquello había sido un error, y Tártaro se retiró a su posición, sin nunca pedir perdón por aquello. Nyx también había mirado con envidia a Urano y Gea, pero no por maldad, sino por no tener algo como lo que tenían. Erebo, que entonces era neutro, se convirtió en hombre, por y para ella. Lo que no sabían es que después de consumar el acto, Nyx sería la madre de muchos males. De ellos vendría Morox, el destino, Ker, la perdición, Ignos, el sueño, Geras, la vejez, Ethis, el dolor, Ápate, el engaño, Némesis, la venganza, Eris, la discordia, Momo, la burla, y las Keres, espíritus de la destrucción. Aunque también tendría buenos hijos. De ella saldría su hija favorita y no tan diferente a ella, Hémera, el día. También tendría Éter, el aire, Filotes, la amistad y ternura, las Hespérides, hijas de la tarde, y los Óniros, los sueños. Pero sus hijas más destacadas serían las Moiras. Gea y Urano se convirtieron en pareja, trayendo nuevas cosas de su amor al nuevo mundo, hasta que todo se torció.